Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, yo espero que estén bien. Es un gusto saludarlos a través de estos medios. Vamos a continuar con esta materia de educación cristiana que estamos estudiando la ética cristiana, la ética del cristiano. Y hemos estado meditando en unos temas muy interesantes que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a entender cuál debe de ser nuestro comportamiento, nuestra actitud como hijos de Dios. Recuerden algo muy importante. Nuestras actitudes no definen nuestra salvación, pero nuestras actitudes demuestran que somos salvos. ¿Sí? Captamos esa doble idea. Nuestras actitudes no definen nuestra salvación, pero nuestras actitudes demuestran que somos salvos. Y de eso trata la ética cristiana. Y hoy vamos a meditar en esta lección sobre la conciencia. ¿Alguna vez usted ha escuchado, así es de tener la conciencia, como acusándonos o como descubriéndonos de algo que hicimos o que nosotros reaccionamos de una forma que nos sentimos aludidos y nos dicen, sí es de tener la conciencia? Y sabes, tiene mucha de razón este dicho o esta frase, porque la conciencia es vamos a decirlo así, vamos a hablar con este lenguaje de hoy. Es un dispositivo que Dios puso antes de nacer, antes de crear al hombre. Dios puso ese dispositivo en la vida, en la mente, en el ser del hombre, y que esa conciencia es el medio por el cual Dios nos habla. Haz de cuenta que la conciencia es el teléfono por el cual Dios nos habla. Mira qué bonito es esto. La conciencia es el teléfono por el cual Dios nos habla. Y vamos a ver a continuación cómo el Espíritu Santo, cómo Dios se relaciona con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, esta es la dinámica, mira. Dios manda sus mensajes, su revelación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nosotros a través de nuestra conciencia escuchamos a Dios. Y vamos a ver también un poquito la diferencia entre la conciencia que no es de Dios y la conciencia que es de Dios. Así que vamos a dar inicio. Yo sé que para este tiempo usted ya leyó las notas, ya vio los videos, ya usted meditó en esta lección y vamos a resaltar solamente esos puntos principales que usted los encontró en las preguntas, haciendo la respuesta. Y bueno, vamos a resaltar esas respuestas y vamos a aprender muchas cosas en esta lección. ¿Está listo? Muy bien, pues vamos a comenzar. Esta es la ética cristiana. Y hoy vamos a ver que una conciencia te ayuda a entablarte o a relacionarte con Dios. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 2, 14 y 15. Aún los gentiles, y los gentiles son este grupo que no es judío, en aquellos tiempos cuando el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta a los romanos, cuando él está escribiendo esta carta, él está hablando a dos grupos. Un grupo son los judíos, otro grupo son los gentiles, los que no son judíos. Y bueno, para la razón de esta carta es que los judíos menospreciaban a los gentiles porque no eran judíos. Entonces ellos se creían como con más derechos. Entonces Pablo les aclara ciertas verdades que tienen que entender, porque el pueblo judío estaba descuidando ciertas áreas de su vida espiritual y Pablo les aclara esto. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, la ley de los 10 mandamientos, la ley de Moisés, muestran que conocen esa ley cuando por
instinto, y aquí está la palabra instinto, tiene que ver con nuestra conciencia. Por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. O sea, Dios, esto es bien importante que lo entendamos, porque Dios puso esa conciencia en nosotros. Haz de cuenta que Dios nos dio ese teléfono, que es la conciencia. Dios nos dio ese teléfono para revelarnos y comunicarnos su voluntad, su verdad. Ahora, la persona que no ha tenido un encuentro con Jesús, ¿tiene conciencia? Sí, sí la tiene conciencia. Y esa conciencia le revela la ley de Dios, aunque no haya escuchado la ley de Dios. Es lo que nos está diciendo Pablo. Ahora, continuamos leyendo. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Porque su propia, y aquí está la clave, ¿verdad? Conciencia. Su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Esto es la conciencia que nos ayuda. Así que la conciencia que nos dice lo bueno y lo malo es dada por Dios. Entonces, por ejemplo, mira, una persona me preguntaba, pastor, fíjese que mis abuelos, mis bisabuelos vivieron muchos años en unas montañas, muy a lo lejano, y ellos no escucharon de ninguna religión. Cuando ellos mueran, ¿en base a qué los va a juzgar Dios? Bueno, Dios va a apelar a su conciencia. Y Dios les va a decir, ¿te acuerdas aquel día, aquella hora, aquella fecha, cuando tú hiciste esto? Bueno, y que hiciste lo incorrecto, aun cuando tu conciencia te estaba diciendo que no era correcto. Esa era mi ley escrita en tu corazón o en tu conciencia. En la conciencia. Ese es el propósito de la conciencia. Y vamos a profundizar un poquito más en esto, ¿sí? La función de la conciencia. ¿Para qué nos ayuda la conciencia? Bueno, en primer lugar necesitamos entender que Cristo renueva la conciencia cuando venimos a Él. Una vez que le recibimos como nuestro Señor, cuando Él nos recibe como sus hijos y le pedimos, por favor Dios, acéptame como tu hijo, por favor Dios, recíbeme, perdóname, acéptame como tu hijo, Dios nos renueva la conciencia y la despierta. Haz de cuenta, volvamos al ejemplo del celular. Haz de cuenta que está desactivado tu chip. Tu conciencia está desactivado antes de Cristo. Y una vez que vienes a Cristo, Dios te activa la conciencia. Porque estarás de acuerdo conmigo que antes de venir a Cristo hicimos muchas cosas aún en contra de nuestra conciencia o que la conciencia no nos acusaba. ¿Te pasó? Que hiciste muchas cosas que ahora lo piensas y dices, wow, cuántas cosas hice, y que mi conciencia no me inquietó, que lo veía muy normal. Bueno, eso es lo que pasa con la conciencia del cristiano, del Hijo de Dios. Antes de Cristo es como un celular sin el chip activado. Una vez que venimos a Cristo, Él nos activa el chip. Es decir, Él despierta o activa nuestra conciencia y nos revela a través de la conciencia lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la función de la conciencia? Bueno, es que la conciencia es renovada por el Espíritu Santo para ser su instrumento. La manera en la que el único Dios nos habla a nosotros es a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros, mora dentro de nosotros. Y entonces Dios habla al ser humano a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla a la conciencia. Haz de cuenta que Dios manda la señal al satélite y del satélite llega la señal a nuestro celular, ¿verdad? Dios de su celular nos manda el mensaje
al satélite y el satélite nos recibe el mensaje y lo codifica y lo manda a nuestro celular. Eso, más o menos así, actúa Dios, Espíritu Santo y nuestra conciencia. Dios nos manda el mensaje, el Espíritu Santo lo recibe, el Espíritu Santo lo hace entendible a nosotros, y no es que Dios hable sofisticado, no, pero sabemos que Dios es un Dios santo, perfecto, y que sus palabras son grandes, son maravillosas, son perfectas, y que nosotros pues no alcanzamos a entender la magnitud de Dios, y no porque Dios hable complicado, sino porque nosotros somos los complicados, porque nuestro pecado nos atrofia nuestra mente, nuestros oídos, pero el Espíritu Santo sabe cómo modificar eso y cómo ajustar el mensaje para que nosotros lo podamos entender. Y el Espíritu Santo nos habla de diferentes maneras. Nos habla a través de la escritura, nos habla a través de la predicación, nos habla a través de la enseñanza, nos habla a través de los pastores, nos habla a través de los maestros, nos habla a través de una canción, nos habla a través de los amigos, nos habla a través de los consejeros, nos habla a través de la oración. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Ahora, ¿cuál es la función de la conciencia? Bueno, es que nosotros como creyentes debemos mantener una conciencia limpia. Nosotros como creyentes debemos entender que nuestra conciencia es el radar de Dios que nos dice, vas por buen camino, o, hey, ojo, rojo, 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 vas por mal camino, regrésate, endereza tu camino, hey, vas por el camino ancho y por el espacioso, el estrecho y angosto está por allá, ojo, eso es la conciencia. Entonces nosotros debemos captar esto o entender esto. El día que la conciencia no nos redarguya, el día que la conciencia no te redarguya, no te incomode, no te inquiete en tus actitudes, en tus palabras, en tu comportamiento, preocúpate. Preocúpate. Tu chip está desconectado, tu chip está bloqueado. Necesitas hablar a la compañía y decirle, hey, por favor, reactívame el chip. ¿Sí? Esa es la voz de la conciencia, ¿sí? Muy bien, continuemos. Mira lo que dice la Biblia. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¡Wow! Esto es lo que nosotros debemos de procurar. Tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso lo dice la Biblia en Hechos 24:16. ¿Sí? Muy bien, continuemos. La Biblia forma o toma un papel muy importante en nuestra conciencia, porque la Biblia nos sirve como guía, ¿sí? La Biblia es ese instructivo, ese manual, como todos los aparatos eléctricos tienen un manual. Nosotros no somos eléctricos o no somos un aparato, pero tenemos un manual que es la Escritura, y la Escritura nos guía. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada. La Biblia es inspirada por Dios para el bien de nosotros, ¿sí? La Biblia es inspirada por Dios para el bien de nosotros. Entonces, Dios inspiró a hombres para escribir lo que su voluntad. Mira, parte de la cultura judía es hacer diarios. Ellos escribían sus diarios, y en todos esos diarios que ellos escribían, Moisés, Josué, Samuel, los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todos ellos, los apóstoles como Mateo, como Juan, discípulos como Marcos, como un discípulo futuro como Jesús, apóstoles ya futuros como Pablo. Entonces, ellos
escribieron sus diarios y escribieron muchas cosas que no están en la Biblia. Pero el Espíritu Santo les reveló y les inspiró qué es lo que tenía que estar en este libro que nosotros tenemos como guía. Entonces, esto nos ayuda, esto que es inspirado por Dios, nos ayuda a entender lo que nosotros necesitamos para bendecir nuestra conciencia o para alimentar correctamente nuestra conciencia. Entonces, ¿por qué la Biblia ayuda a nuestra conciencia? Porque la Biblia es útil para enseñarnos la verdad, ¿sí? La Biblia es útil para enseñarnos la verdad. Entonces solamente hay una verdad. No hay muchas verdades. Sé que allá afuera hay muchas verdades. Estoy consciente que allá afuera hay muchas voces que se dicen tener la verdad. Pero lo cierto es que solamente hay una verdad. Y la misma verdad lo dice acerca de sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Jesús es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad no es algo abstracto, la verdad no es un pensamiento filosófico, la verdad es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y Él, que es la revelación del Padre, nos lleva hacia la verdad, hacia la vida eterna, hacia la misma morada de Dios. Entonces necesitamos acudir a esta verdad para ir a la presencia de Dios. Y esa verdad nos ajusta la conciencia o nos alinea la conciencia, porque nuestra conciencia está acá y Dios está acá. Alinea la verdad de Dios, alinea la conciencia y la empareja para que caminemos en su voluntad, ¿sí? Ahora, ¿por qué la Biblia? Bueno, se nos ha dado la Biblia para capacitarnos para vivir la vida cristiana. Mira, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Nosotros no sabemos cómo ser hijos de Dios, no sabemos cómo ser padres, no sabemos cómo ser hijos, no sabemos cómo ser hermanos, no sabemos cómo ser vecinos, no sabemos cómo ser buenos amigos, no sabemos cómo ser un verdadero cristiano. ¿Qué es un verdadero cristiano? Un seguidor de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos quien nos enseñe a cómo ser un verdadero hijo de Dios. Y ese es el propósito de la Biblia. Ese es el propósito de la Escritura. Poder saber vivir la vida cristiana. Ahora, la Biblia está llena de buenos consejos y modelos de conducta, ¿sí? Así que mira, en la Biblia encontramos muchas historias de muchos hombres y muchas mujeres que nos enseñan a cómo no hacer las cosas. Malos modelos, malos ejemplos que nos enseñan cómo no debemos actuar, cómo no debemos hablar, cómo no debemos comportarnos, qué es lo que no debemos aceptar. Pero también en la Biblia encontramos buenos modelos que nos enseñan, buenos modelos de hombres y mujeres que nos enseñan cómo actuar, cómo pensar, cómo acercarnos a Dios, cómo orar, cómo caminar en la voluntad de Dios. Lo encontramos en la Escritura. Y allí en la Escritura pues está llena de consejos, de muy buenos consejos. Consejos que nos llevan desde la conducta, la moral, que vendría siendo la ética, nuestro comportamiento, hasta lo espiritual, lo moral, lo mental, todas estas áreas de toda nuestra vida las encontramos allí en las Escrituras. Son muy buenos consejos y podemos encontrar consejos muy diversos. La Biblia es muy rica, ¿sabes? Encontramos consejos de administración, de organización, de familia, de matrimonio, de liderazgo, de espiritualidad, de higiene. Encontramos muy buenos consejos. Así que la Biblia es una guía para nuestra conciencia. Ahora, nosotros necesitamos al Salvador
que nos enseña el camino o que enseña a nuestra conciencia el camino. Necesitamos un Salvador que le enseña a nuestra conciencia el camino. Y ese Salvador se llama Jesús, Jesucristo. Jesús es el modelo perfecto. Jesús es el humano. Jesús es el humano que hizo, Jesús es el humano ideal que nos ayuda a nosotros a cómo ser humanos. Así que ya no cabe decir, es que soy humano, por eso cometo errores. No, porque si bien es cierto eso era antes, en la humanidad, en los humanos antiguos eso pasaba, pero después de Jesús, Jesús restaura la imagen de la humanidad, Jesús restaura la imagen del hombre, y entonces, gracias a Jesús, tú y yo podemos ser un humano correcto. Entonces Jesús, la persona de Jesús, es nuestra inspiración para ser un humano, porque Jesús es Dios, y Jesús murió en la cruz por tu vida, por mi vida, y resucitó, y ascendió, y Él ahora está intercediendo al Padre por nosotros. La Biblia dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿de qué manera Jesús nos ayuda a nuestra conciencia? Bueno, Él nos enseña que amar, nos enseña a cómo amar a Dios de todo corazón. Amemos a Dios de todo el corazón. Es el primero y más grande mandamiento. Uno de los discípulos o un creyente se acercó a Él y le dijo, oye, maestro, pues tenemos muchas leyes, tenemos muchos mandamientos, tenemos una lista grandísima de leyes. ¿De cuál de todas es la más importante? Porque resulta ser que entre ellos peleaban a ver qué ley era la más importante. Entonces cada quien aportaba una ley y peleaban a ver qué ley era la más importante, ¿no? Dentro de la lista. Entonces Jesús le dijo, miren, no se compliquen. Jesús les simplifica el asunto, ¿no? Y Jesús dice, miren, el primero y el más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Así es que ese es el gran mandamiento, amar a Dios con todo el corazón. Contarles a otros las buenas nuevas a los pobres. ¿Y a qué pobres nos referimos? No nos referimos a los de bajos recursos, sino a los pobres de espíritu. Aquellos que reconocen que necesitan un Salvador, aquellos que reconocen que necesitan a un Señor. Entonces, ¿de qué manera imitamos a Jesús con nuestra conciencia? Bueno, hablándoles a otros de la salvación de Dios. Que así como Jesús salvó nuestra vida y va renovando nuestra conciencia, Jesús también puede salvar la vida de ellos y también puede renovar su conciencia y también los puede acercar a Dios para que cuando llegue el día y la hora en que estemos ante su presencia, todos podamos estar con Él. ¿De qué manera Jesús es nuestro modelo para nuestra conciencia? Bueno, ayudando a los demás, ayudando a los que pasan por dificultades, ¿sí? Ayudando a los que pasan por dificultades. Entonces, esa es otra de las maneras, es ayudar al prójimo, es hacer labor social. Qué importante es que hagamos labor social. Es muy importante, esto refleja el carácter de Dios, la labor social. Por eso es que el apóstol Santiago, en su carta escribe que de nada nos sirve tener fe, nos enseña que de nada nos sirve tener fe si nosotros no ayudamos a la viuda, al pobre, al necesitado. Entonces necesitamos ayudar a la viuda, al huérfano, al pobre, a los necesitados. Es hacer labores sociales. ¿De qué manera imitamos a Jesús con nuestra conciencia? Bueno, dejando que el Espíritu Santo opere en nosotros. El Espíritu Santo, como ya lo vimos en un inicio, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, ¿sí? El mensaje de Dios nos revela el mensaje de Dios y nosotros podemos caminar bajo su voluntad. Una de las prácticas que yo hago seguido es que en las noches cuando llego a casa,
y ya estoy a punto de dormir, oro a Dios y le digo, Dios, empiezo a pensar en mí, ¿qué hice en el día? Todas las cosas que hice en el día. Y a veces, al final del día, llego como ileso, ¿no? La hice. Pasé la prueba. Hoy terminé el día limpiecito. Pero luego me acuerdo que tengo el Espíritu Santo, diría aquel personaje, ¿verdad? Luego me acuerdo que tengo el Espíritu Santo dentro de mí y empiezo a orar y le digo, Señor, ¿qué hice hoy que no me acuerdo y que te desagradó? Y créeme, me he sorprendido de la respuesta. Porque cuando yo pienso que pasé el día limpiecito, resulta ser de que hay cosas en mi vida, hubo acciones en mi vida que no le agradaron a Dios, y Dios empieza a hablar a mi vida, a mi corazón, y me dice, ¿te acuerdas de esta hora? ¿Te acuerdas de esta acción? Y ay, Señor, perdóname Señor, perdóname porque te fallé. Y entonces empiezo a ponerme a cuentas con Dios. Eso es lo lindo de la conciencia, ¿sí? Mira lo que dice la Biblia. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Estas líneas las está escribiendo un hombre llamado Pablo, y era uno de los líderes de la iglesia. En su primera carta que le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 11, verso 1. Y me encantan las palabras de este hombre porque él está hablando con una conciencia limpia, ¿no? Y dice, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Y sabes algo? Escucha esto. Vienen días en los que las personas no van a querer escuchar de una religión. Vienen días en los que las personas no van a querer escuchar lo que dice un libro. Vienen días en los que las personas van a estar buscando modelos. Entonces es aquí donde tú y yo debemos o deberíamos de decir como Pablo, hey, mírame a mí, porque yo miro a Cristo. Llegará el día en que el Espíritu Santo obrando a nosotros, seremos de un buen reflejo a las personas, y las personas nos dirán, oye, me gusta cómo eres, me gusta tu actitud, me gusta tu carácter, ¿cómo le haces para tener tanto amor? ¿Cómo le haces para perdonar? ¿Cómo le haces para ser tan bondadoso a pesar de que son injustos contigo? Mírame, yo sigo a Cristo, Cristo está dentro de mí. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¿Estás listo para esto? Bienvenidos, esto es la ética cristiana. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a continuar con esto. El Espíritu Santo que lo guiará. El Espíritu Santo, al igual que el Padre, al igual que el Hijo Jesucristo, como ya lo vimos, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad. Y si tú no has visto las lecciones de doctrina, te invito a que las veas. Están en nuestra página de YouTube de Tabernáculo de Fe. Ahí viene una lista de reproducción que se llama Doctrina. Por ahí mira esas listas de reproducción. Ahí tú vas a aprender que el Espíritu Santo también es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo Jesucristo. Bien, el Espíritu Santo toma un papel muy importante en nuestra conciencia. Y Él es nuestro guía para nuestra conciencia. Miren lo que dice la Biblia. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios al aceptar a Jesús, al pedirle a Jesús que nos acepte como su Señor y Salvador personal, que nos acepte, como sus hijos, y nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, y le pedimos que Él nos acepte como sus hijos. Entonces, el Espíritu Santo nos empieza a guiar en todos los aspectos de nuestra vida. Él nos guía hacia la verdad, Él nos guía hacia Jesús, Él nos lleva a tener la imagen de Jesús, y entonces reflejamos que somos hijos de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas 5:25. Ya que vivimos por el Espíritu,
Y bueno, ¿y por qué dice ya que vivimos por el Espíritu? Porque antes de recibir a Jesús estábamos muertos. ¿A qué me refiero con muertos? Bueno, muerte significa una separación eterna de Dios. Eso es muerte, separación eterna de Dios. Pero una vez que recibimos a Jesús, Él nos dio vida. Y una vez que Él nos da vida, entonces lo que dice Pablo, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. Al levantarte, al estar con la familia en casa, al salir a tu trabajo, a laborar, al salir a la escuela a estudiar, al salir a la calle con tus vecinos, al salir al mercado de compras, al salir y convivir con la familia, es donde nuestro fruto, nuestro carácter demuestra, nuestro estilo de vida demuestra que somos guiados por el Espíritu de Dios en cada aspecto, en cada área de nuestra vida. ¿Sí? ¿Ok? La Biblia dice, pero a ustedes, está hablando Jesús, yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Escucha esto, por favor. Esto es bien importante. Porque muchas veces, mientras nosotros estamos en la vida cristiana, vamos a cometer muchos errores. Vamos a tener faltas, o tenemos errores y faltas. Y Satanás aprovecha, o Satanás sabe que Dios nos ha dado esa conciencia que nos ayuda a entender lo bueno y lo malo. Pero ¿sabes qué? Satanás quiere engañar nuestra conciencia y susurra a nuestros oídos palabras de condenación, palabras de crítica, palabras de maldición, palabras como, ¿a poco crees que Dios oye tu oración? Dios no te escucha. Qué hipócrita eres al orar. Y mira la actitud que tuviste. Qué mentiroso eres. Dices que amas a Dios y no acabas de hacer esto. ¡Wow! Palabras de condenación, pero me encanta este pasaje. Tenemos un abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de Jesús. ¡Wow! Me encanta esto. Porque a veces cuando yo me siento condenado, a veces cuando abrazo la condenación, viene el Espíritu de Dios y me empieza a hablar a mi vida y me hace entender que gracias al sacrificio de Jesús soy aceptado. Gracias al sacrificio de Jesús soy perdonado. Gracias al sacrificio de Jesús tengo misericordia. Gracias al sacrificio de Jesús tengo su gracia, tengo su perdón, tengo su amor, tengo su aceptación de ser llamado Hijo de Dios. Y eso es verdad. Por eso se llama el Espíritu de verdad. ¡Wow! Qué maravilloso es esto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es glorioso esto. Miren lo que dice la Biblia en Juan 14 a 25. Pero cuando el Padre envía el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Mira, si bien es cierto, este pasaje es muy específico porque Jesús está profetizando algo que iba a suceder con los apóstoles, con los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles en un futuro, después de que Jesús iba a ascender al cielo, los 12 apóstoles iban a recibir persecución, iban a ser enjuiciados en los tribunales. Y al escuchar estas palabras, pues ellos había cierto miedo en su corazón, y Jesús le dice: no tengan miedo, porque cuando estén ahí en los tribunales, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Él va a ser el abogado y yo les voy a revelar a su mente, les voy a recordar todo lo que les he dicho y ustedes van a poder defenderse. Si bien es cierto, está hablando sobre este pasaje, pero deme permiso de aplicarlo de esta manera. El Espíritu Santo, que es nuestro abogado, y él nos revela a Jesús, también nos revela su palabra.
Cuando pasemos por dificultades, cuando pasemos por adversidades, cuando pasemos por circunstancias difíciles, el Espíritu Santo nos ayuda y Él nos revela su palabra. Él nos revela su gloria, Él nos revela la voluntad de Dios y nosotros podemos salir victoriosos de esta prueba porque Él está con nosotros y Él nos revela a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muy bien. Continuemos. Mira lo que dice la Biblia. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Mira la clase de fruto. ¿Recuerdas lo que te dije en un inicio? Si bien es cierto, las actitudes o pues sí, las acciones no definen nuestra salvación, pero las acciones sí demuestran que somos salvos. ¿Sí? ¿Captamos esta idea? Muy bien. Aquí está. ¿Cuáles son esas acciones que demuestran que somos salvos? Bueno, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ¿te fijas? En nuestra vida es, oiga, yo no puedo decir, imagínese a mí, yo, me voy a poner de ejemplo, yo. O sea, imagínese a mí siendo grosero con usted, siendo mentiroso, o siendo, no sé, ¿qué le gusta? Póngale usted este mal carácter, geniudo, grosero, y yo portándome así, diciéndole cosas y yo decir, sí, es que yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Le parecería correcto? Usted me diría, hermano Iván, no creo que usted tenga el Espíritu de Dios, o me cuesta trabajo que tenga el Espíritu de Dios, o algo está pasando en su vida que no le deja trabajar al Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces el Espíritu Santo produce en nuestra vida. ¿Qué produce en nuestra vida? Amor. Ahora piensa en esto. Piensa en el amor como un tronco. ¿Ok? Imagínate un árbol grandote, un árbol grande, frondoso, que tiene muchos frutos. Muchos frutos. Un árbol tan grande y tan frondoso con muchos frutos y tiene una raíz muy profunda. Ese tronco se llama amor, ¿sí? Y ese amor tiene pues ese tronco que se llama amor tiene muchas ramificaciones con muchos frutos. Entonces, más la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Y viene la ramificación con su fruto. Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, si el amor es el tronco y las ramificaciones con su fruto es alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Qué es la raíz? La raíz es Jesús. La raíz es el sacrificio de Jesús. La raíz es la persona de Jesús. Recuerda, Jesús nos refleja, Jesús es la imagen de Dios y la restauración de la humanidad. Escucho esto, apúntalo por ahí. Jesús es la imagen de Dios y la restauración de la humanidad. ¡Wow! Jesús es el humano perfecto, entonces Jesús es la raíz. Entonces, por el modelo de Jesús, por las acciones y el modelo de Jesús, nosotros estamos cimentados, enraizados, y entonces nace de nosotros ese tronco llamado amor. Entonces vienen esas ramificaciones, esas acciones que demuestran que nosotros ya somos salvos, que es la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. ¿Tiene sentido esto, hermanos? ¿Sí? Muy bien. ¿Continuamos? Bueno, pues terminamos. Esto es la ética cristiana.
cristiana. ¿Fueron bendecidos, hermanos? ¿Sí? Yo en lo personal fui muy bendecido. La verdad es que me bendicen estas lecciones. Cada vez que las repaso y estudio, Dios habla a mi vida, Dios habla a mi corazón, y he orado para que Dios también hable a tu vida y a tu corazón. Es mi deseo y es mi oración, que Dios bendiga tu vida. Bien, pues nos vemos en la próxima semana en una lección más de ética cristiana. Dios te bendiga.